Cree en ti, de Ruth Nieves. El libro Cree en ti de Ruth Nieves es una guía de autoconocimiento y transformación personal que invita al lector a cuestionar sus creencias limitantes y a tomar el control de su vida emocional, mental y espiritual. A través de un lenguaje cercano y ejemplos prácticos, la autora combina su experiencia en ingeniería con principios de psicología, neurociencia y espiritualidad para mostrar cómo cambiar los pensamientos y patrones inconscientes que nos impiden avanzar. Su mensaje central es claro: todos tenemos el poder de crear la vida que deseamos si aprendemos a conocernos, sanarnos y confiar plenamente en nuestro potencial. Parte 1. ¿Y si todo lo que sabes es falso? En este primer capítulo, Ruth Nieves plantea una pregunta fundamental que invita al lector a cuestionar todo lo que ha aprendido hasta ahora: ¿y si todo lo que creemos saber sobre la vida, sobre nosotros mismos, y sobre el mundo, es en realidad una construcción basada en creencias limitantes? La autora sugiere que muchas de las ideas que nos gobiernan fueron adquiridas en la infancia, sin filtros, y que operan en nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta. Las creencias, según Ruth, no son verdades absolutas, sino pensamientos repetidos que, por costumbre o influencia externa, aceptamos como ciertos. Estas creencias pueden ser tanto positivas como limitantes. Por ejemplo, si una persona ha crecido creyendo que no es suficiente o que no merece ser feliz, es probable que estas ideas condicionen su vida adulta, saboteando sus relaciones, proyectos y autoestima. Uno de los grandes problemas, explica, es que solemos actuar según esas creencias sin detenernos a analizarlas. La mente inconsciente guía más del 90% de nuestras decisiones diarias, y si está programada con miedo, culpa, vergüenza o sensación de escasez, inevitablemente manifestaremos situaciones que reflejen esas emociones. La autora comparte ejemplos de cómo las creencias limitantes se pueden heredar de nuestros padres, profesores, entorno cultural o religioso. Son ideas que escuchamos muchas veces y que, sin evidencia real, aceptamos como verdades absolutas: el dinero es malo, el amor duele, para triunfar hay que sufrir, entre muchas otras. Ruth hace hincapié en que el cambio personal profundo comienza con la revisión de estas creencias. Nos invita a ser valientes y mirar con honestidad todo lo que creemos sobre nosotros mismos, la vida y los demás. A través de este proceso de autoindagación, comenzamos a separar lo que realmente pensamos y sentimos, de lo que nos enseñaron a pensar o sentir. Una parte importante del capítulo está dedicada al concepto de despertar. Para Ruth, despertar no es algo místico ni complicado, sino el acto de tomar conciencia de que tenemos el poder de elegir nuevas creencias, más alineadas con la verdad de nuestro ser y con lo que queremos vivir. Dejar de vivir en piloto automático es el primer paso hacia una vida más libre y auténtica. La autora resalta que cada vez que cuestionamos una creencia limitante, estamos abriendo la puerta a nuevas posibilidades. Por ejemplo, si cambiamos la idea de no soy suficiente por soy valioso tal como soy, nuestra energía, nuestras decisiones y nuestras experiencias cambian. Esto demuestra el poder creador del pensamiento. También menciona cómo los medios, la escuela y la sociedad refuerzan ciertos pensamientos negativos y cómo es necesario tomar distancia crítica. Aprender a escucharse a uno mismo, en lugar de buscar validación externa, se vuelve clave en este proceso de transformación interior. Ruth afirma que no es suficiente leer libros de desarrollo personal si no se aplica lo aprendido. El cambio real requiere acción: escribir nuestras creencias limitantes, analizarlas, reemplazarlas por afirmaciones conscientes y repetirlas con convicción, hasta que la nueva programación mental se establezca. El capítulo termina con un mensaje de empoderamiento: si fuimos capaces de aprender creencias falsas, también somos capaces de desaprenderlas y construir una nueva realidad. Cada pensamiento es una semilla, y si sembramos pensamientos de amor, confianza y verdad, cosecharemos una vida plena y en coherencia con lo que realmente somos. Parte 2. Superpoderes y milagros. En este capítulo, Ruth Nieves profundiza en la idea de que los seres humanos tienen un potencial mucho mayor del que creen. Plantea que vivimos limitados no por falta de capacidad, sino por una programación mental que nos impide acceder a nuestros superpoderes innatos. Estos superpoderes no son fantásticos ni irreales, sino habilidades humanas como la intuición, la creatividad, la compasión, la autogestión emocional y la capacidad de transformar nuestra vida desde adentro. La autora explica que muchos de los avances más sorprendentes de la humanidad han surgido gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y a romper con las normas impuestas. Personas que, como excepciones de la ciencia, no se conformaron con lo establecido y siguieron su instinto. Ellas no se dejaron limitar por lo que la lógica decía que era posible, y gracias a eso generaron verdaderos milagros. Se introduce el concepto de milagro no como algo mágico o divino en sentido religioso, sino como el resultado de un cambio profundo de mentalidad.
Cuando una persona transforma su sistema de creencias, cambia su energía, su salud, su destino. Y esto, para la ciencia tradicional, aún es difícil de explicar. Por eso Ruth sostiene que la ciencia no tiene todas las respuestas, y que muchas veces ha subestimado el poder del espíritu y la mente humana. La física cuántica aparece como un ejemplo de cómo la ciencia empieza a descubrir que el observador influye en lo observado, y que la realidad no es tan objetiva como se pensaba. Esto respalda la idea de que nuestros pensamientos, emociones e intenciones influyen en lo que atraemos y vivimos. Aunque no se profundiza científicamente, la autora lo menciona como un puente entre lo espiritual y lo científico. Además, se remarca que vivimos en un universo de energía, y que todo, absolutamente todo, vibra. Esta vibración puede ser elevada o densa según nuestras emociones, y por lo tanto, somos capaces de atraer situaciones, personas y oportunidades que resuenan con nuestra frecuencia energética. Esto no es superstición, sino una invitación a ser conscientes de lo que sentimos y pensamos. Ruth subraya que muchas personas se rinden antes de tiempo porque se enfocan en lo que no pueden controlar. Sin embargo, si aprenden a cambiar su vibración interna, comenzarán a ver transformaciones externas. Este es uno de los superpoderes más importantes que tenemos, el poder de cambiar nuestro estado interno, y con él, nuestra realidad. También se enfatiza la importancia de imaginar. La imaginación no es solo para los niños, sino una herramienta poderosa de creación. Las grandes ideas, inventos y movimientos que cambiaron el mundo comenzaron con una visión clara en la mente de alguien. La imaginación, cuando se une a la emoción y a la acción, se convierte en una fuerza creadora imparable. La autora invita a recuperar la fe, no en el sentido religioso tradicional, sino como una confianza profunda en uno mismo, en la vida y en la posibilidad de un cambio real. Esa fe es la base sobre la que se construyen los milagros personales. Sin fe, no hay impulso para comenzar a transformar nada. Con fe, en cambio, todo es posible. Ruth comparte historias de personas que superaron enfermedades, cambiaron sus vidas radicalmente o lograron cosas que parecían imposibles. Lo que todas tenían en común era la decisión firme de no dejarse vencer por el miedo ni por las creencias de los demás. Este tipo de testimonios muestran que los límites son mentales, no reales. El capítulo concluye con una afirmación poderosa: todos tenemos superpoderes dormidos dentro de nosotros. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de despertar lo que ya está en nuestro interior. A través de la práctica, la conciencia y el amor propio, podemos convertirnos en creadores conscientes de nuestra vida. Eso, dice Ruth, es el verdadero milagro. Parte 3. Tú no eres lo que piensas. En esta parte del libro, Ruth Nieves plantea una idea fundamental y transformadora: no somos nuestros pensamientos. Muchas personas viven identificadas con su diálogo interno, creyendo que todo lo que piensan define quiénes son. Sin embargo, Ruth explica que los pensamientos son solo programas mentales, muchos de ellos heredados, repetidos y aprendidos desde la infancia, que no reflejan la verdadera esencia del ser. La autora destaca que desde pequeños hemos sido condicionados por creencias limitantes que nos inculcaron nuestros padres, maestros y la sociedad. Estas creencias, como no soy suficiente, no merezco, la vida es difícil o no puedo, se arraigan en nuestro subconsciente y gobiernan nuestra vida sin que lo notemos. La mente repite estas ideas como una grabación automática, y terminamos creyendo que son verdad solo porque las hemos escuchado muchas veces. Uno de los mensajes centrales es que observar los pensamientos sin identificarse con ellos es clave para liberarnos del sufrimiento. La mente siempre está generando ruido, juicios, preocupaciones y diálogos internos negativos, pero si aprendemos a tomar distancia de ellos, podemos empezar a elegir qué pensar, en vez de reaccionar de forma automática. Esto marca el inicio de una transformación profunda. Ruth propone practicar la conciencia plena o atención consciente. Esto significa observar lo que pensamos y sentimos sin juzgarlo, como si fuéramos un testigo. Con esta práctica, comenzamos a descubrir que somos mucho más que la mente, somos conciencia, somos presencia, somos un ser con poder de decidir en cada momento. Esta perspectiva permite romper con el piloto automático y empezar a vivir con intención. La autora también habla de cómo la mente crea realidades ilusorias basadas en el miedo, el pasado o la ansiedad por el futuro. Estos pensamientos no solo nos roban el presente, sino que afectan nuestra salud, nuestras relaciones y nuestras oportunidades. La mente no entrenada se convierte en un enemigo, mientras que una mente consciente y educada puede ser nuestra mayor aliada. Otro punto importante es el poder de las afirmaciones y la repetición positiva para reprogramar la mente. Ruth anima a repetir frases que refuercen el amor propio, la confianza y la fe.
Aunque al principio parezcan artificiales, con el tiempo generan un cambio real en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La mente, como un músculo, se moldea con la práctica diaria. La autora enfatiza que uno de los mayores errores que cometemos es creer que lo que pensamos de nosotros mismos es la verdad. Nos definimos por nuestras debilidades, nuestros errores o las etiquetas que otros nos pusieron, y eso limita nuestro crecimiento. Al separar nuestra identidad de los pensamientos negativos, podemos comenzar a reconstruir una nueva visión de nosotros mismos basada en amor, potencial y posibilidad. Ruth también expone la importancia de cuidar el entorno mental, es decir, con que alimentamos nuestra mente cada día. Si consumimos noticias negativas, nos rodeamos de personas tóxicas o repetimos pensamientos derrotistas, nuestra vibración baja. En cambio, si elegimos pensamientos edificantes, personas que nos inspiran y contenidos que nos elevan, nuestra energía cambia y comenzamos a atraer experiencias más positivas. Se plantea que el silencio interior y la meditación son herramientas esenciales para reencontrarnos con lo que realmente somos. En el silencio, dejamos de ser esclavos de la mente y nos conectamos con el ser esencial que habita en nosotros, un espacio de paz, amor y sabiduría. Desde ahí, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestra verdad y no con nuestros miedos. El capítulo cierra con un mensaje poderoso: no estás condenado por tus pensamientos del pasado. Puedes empezar de nuevo, puedes cambiar tu mente y, con ella, tu vida entera. Lo que piensas hoy construye tu mañana. Y cuando te das cuenta de que tú no eres lo que piensas, sino quien elige qué pensar, recuperas el control y te conviertes en el verdadero creador de tu destino. Parte 4. Descubre tu poder. En esta sección, Ruth Nieves guía al lector hacia la comprensión de su verdadero poder interior. Comienza señalando que, durante gran parte de la vida, las personas viven creyendo que son débiles o víctimas de las circunstancias. Esta percepción no es real, sino el resultado de una programación mental basada en el miedo, el conformismo y la desconexión con uno mismo. Descubrir el poder personal implica desprogramarse de todas esas creencias limitantes para conectar con la esencia poderosa que reside en cada ser humano. La autora destaca que el poder no se trata de controlar a otros ni de obtener éxito material, sino de reconectar con la capacidad de crear conscientemente. Cada persona tiene dentro de sí una fuerza capaz de transformar su vida, pero para activarla, es necesario asumir la responsabilidad total de lo que uno piensa, siente y elige. Este poder nace del amor propio, de la conciencia, y de la voluntad de dejar de vivir desde la queja o la pasividad. Uno de los pilares del empoderamiento que propone Ruth es dejar de buscar fuera lo que ya está dentro. Muchas veces se espera que otros nos den aprobación, seguridad o amor, cuando en realidad, todo eso puede y debe generarse desde el interior. Cuando una persona se reconoce como su propia fuente de valor y felicidad, deja de depender emocionalmente del exterior y empieza a tomar decisiones más alineadas con su verdad. El texto subraya que el lenguaje es clave en el proceso de empoderamiento. Las palabras que usamos para describirnos o hablar de nuestras experiencias tienen un impacto directo en la percepción que tenemos de nosotros mismos y en la realidad que creamos. Cambiar frases como "no puedo" o "siempre me pasa lo mismo" por otras como "soy capaz" o "estoy aprendiendo" es un primer paso para recuperar la confianza perdida. Ruth también invita a observar qué pensamientos y hábitos nos restan poder. Por ejemplo, el miedo al que dirán, el perfeccionismo, el victimismo o el autosabotaje son patrones que debemos reconocer y soltar. El verdadero poder no consiste en no sentir miedo, sino en decidir actuar a pesar de él. La autora anima a practicar la valentía como un músculo: cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Además, explica que cada persona es creadora de su realidad a través de su enfoque. Aquello en lo que pones atención crece. Si vives enfocado en la carencia, atraerás más de lo mismo. Si eliges enfocarte en lo que sí tienes, en tus avances, en lo que puedes aprender, cambiará tu vibración y, con ella, las circunstancias externas. El empoderamiento se da cuando uno deja de vivir desde la reacción para empezar a vivir desde la intención. Un punto central es la importancia de los sueños. Ruth afirma que tus sueños no son casualidad, sino pistas de tu alma que te muestran el camino hacia tu propósito. Negarlos o minimizarlos es desconectarte de ti mismo. En cambio, tomarlos en serio, visualizarte cumpliéndolos y dar pasos hacia ellos, es una forma de activar el poder creador que habita en ti. El universo responde a la fe, a la acción y a la determinación. También se hace énfasis en la energía. El poder personal está estrechamente ligado a cómo manejamos nuestra energía, con quién la compartimos, a qué pensamientos se la entregamos y qué actividades la elevan o la drenan.
Aprender a proteger y elevar tu energía es esencial para mantenerte conectado con tu centro y con tu poder creativo. Ruth recuerda que el empoderamiento no es un proceso lineal. Habrá caídas, dudas y retrocesos, pero eso no significa que estés fracasando, sino que estás en el camino. La clave es la constancia, la compasión contigo mismo y la certeza de que dentro de ti hay una luz que no se apaga, por más oscuridad que hayas vivido. Descubrir tu poder es, en esencia, recordar quién eres. Finalmente, esta parte cierra con una invitación amorosa: deja de buscar fuera lo que ya llevas dentro. El poder que buscas no te lo puede dar nadie. Está en tu interior, esperando que lo reconozcas, lo aceptes y lo uses para crear la vida que mereces. Cuando te haces dueño de tu poder, nada ni nadie puede quitarte la paz, porque sabes que eres el autor de tu propia historia. Parte 5. Todo lo que nadie te contó. En esta parte, Ruth Nieves comienza revelando que muchas de las verdades con las que crecimos no son realmente verdades absolutas, sino creencias heredadas de nuestra familia, la escuela, la religión o la sociedad. Estas ideas no siempre fueron enseñadas con mala intención, pero sí han limitado profundamente nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La autora insiste en que gran parte del sufrimiento humano proviene de vivir bajo reglas invisibles que nadie cuestiona. Desde pequeños, nos enseñan a complacer, a cumplir expectativas y a no hacer demasiado ruido. Nos programan para buscar la seguridad, no la libertad, la aprobación externa, no la autenticidad. Esto hace que muchas personas lleguen a la adultez con una identidad construida desde el miedo, la culpa o el deber, en lugar de desde el deseo profundo de ser quienes realmente son. Ruth invita a deshacer esa programación limitante para abrirnos a una forma más libre y consciente de vivir. Uno de los grandes silencios sociales que la autora denuncia es que nadie nos enseñó a amarnos a nosotros mismos. Nos hablaron de querer a los demás, de tener éxito o de comportarnos bien, pero no de cómo construir una relación sana y amorosa con nosotros mismos. Esta carencia de amor propio nos vuelve dependientes del afecto o validación externa, lo cual genera relaciones insanas y una vida desconectada del propósito personal. También resalta que nunca nos enseñaron a gestionar nuestras emociones. En lugar de comprenderlas como señales internas, se nos enseñó a reprimirlas, a avergonzarnos de sentir miedo, tristeza o rabia. Esto genera adultos emocionalmente analfabetos, incapaces de comprender sus propios estados internos o de expresar lo que sienten de forma saludable. Recuperar esta conexión emocional es parte vital del crecimiento personal. En esta sección se aborda además la desconexión espiritual que muchos sufren. Ruth plantea que todos tenemos una dimensión espiritual, independientemente de las creencias religiosas, pero que ha sido ignorada por la educación tradicional. Esta desconexión nos hace sentir vacíos, sin sentido o insatisfechos aunque logremos metas externas. Volver a conectar con lo espiritual, con lo que da sentido a la vida, es una parte esencial del despertar. Otro punto crucial que la autora denuncia es que nadie nos enseñó cómo funciona la mente ni cómo influimos con nuestros pensamientos en la realidad que vivimos. Se nos educó para memorizar datos, no para entender cómo nuestra mente crea creencias, patrones y realidades. Aprender a observar y reprogramar nuestros pensamientos es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra vida desde dentro. También nos recuerda que no nos enseñaron que el fracaso es parte del aprendizaje. Se nos castigó por equivocarnos, lo que generó un profundo miedo a fallar. Como consecuencia, muchas personas no se atreven a intentar cosas nuevas, a seguir su vocación o a arriesgarse por miedo al error. Ruth propone cambiar esa mirada y ver cada error como una oportunidad valiosa de evolución. Una de las ideas más potentes de esta parte es que nadie nos dijo que tenemos el poder de elegir nuestra vida. Se nos hizo creer que teníamos que seguir un camino ya establecido, estudiar, trabajar, casarnos, tener hijos, y que salirse de ese molde era fracasar. Pero la realidad es que cada persona tiene el derecho y la capacidad de diseñar su propia historia, eligiendo con conciencia lo que desea vivir, más allá de las imposiciones externas. La autora subraya que todo este despertar comienza con el cuestionamiento. No se trata de rebelarse por rebeldía, sino de abrir los ojos, de hacerse preguntas como, ¿esto que creo es realmente mío? ¿Me sirve esta idea para crecer? ¿Vivo según lo que quiero o lo que se espera de mí? Cuestionar con honestidad es el primer paso para liberarnos de lo que nos limita. La parte concluye con un mensaje de esperanza. Aunque nadie nos haya contado estas verdades antes, siempre estamos a tiempo de aprender, sanar y transformar nuestra vida. Cuando nos hacemos responsables de nuestro proceso, recuperamos el poder perdido y nos convertimos en los protagonistas de nuestro camino. Descubrir estas verdades no contadas puede ser incómodo al principio, pero también profundamente liberador y transformador.
Parte 6. Sistemas binarios. En esta sección, Ruth Nieves explora cómo la mente humana tiende a funcionar mediante sistemas binarios, clasificando la realidad en extremos opuestos y simplificados como blanco o negro, correcto o incorrecto. Esta forma de pensamiento se arraiga profundamente en nuestro cerebro porque facilita la toma rápida de decisiones en el día a día. Sin embargo, aunque es útil para procesar información rápidamente, esta visión dualista limita nuestra capacidad para entender la complejidad y diversidad de la vida. El sistema binario crea una falsa ilusión de certeza y control, pero al mismo tiempo genera juicios rígidos y extremistas que dificultan la aceptación de matices y contradicciones. Al pensar solo en términos de opuestos, podemos caer en la trampa de reducir nuestra experiencia y emociones a categorías simplistas que no reflejan la realidad compleja que vivimos. Ruth Nieves señala que esta forma de ver el mundo está muy ligada a nuestras creencias limitantes y condicionamientos sociales. Muchas veces adoptamos estas perspectivas binarias sin cuestionarlas, lo que nos lleva a crear barreras internas y a bloquear nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, pensar que algo es totalmente bueno o totalmente malo puede impedirnos aprender o valorar las situaciones en su justa medida. Romper con el sistema binario implica abrir la mente y el corazón a la idea de que existen múltiples tonos y opciones en el espectro de la realidad. No todo debe estar encasillado en dos extremos, entre ellos hay una gran variedad de posibilidades que enriquecen nuestra experiencia. Esta apertura permite desarrollar una mayor flexibilidad mental y emocional. Aceptar la complejidad y los matices es un paso clave para reconciliar partes opuestas dentro de nosotros mismos. Muchas veces llevamos contradicciones internas que chocan, y cuando solo pensamos en términos de blanco o negro, nos sentimos divididos y confundidos. Al comprender que estas contradicciones pueden coexistir, logramos una integración más profunda de nuestro ser. Esta transformación no solo nos ayuda a tener una relación más amable con nosotros mismos, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás. Al dejar de juzgar y categorizar rígidamente a las personas o situaciones, desarrollamos una mirada más compasiva y abierta, que favorece la empatía y la conexión verdadera. Ruth Nieves enfatiza que liberarnos del pensamiento binario es fundamental para el proceso de creer en uno mismo, pues muchas de nuestras inseguridades y miedos nacen de esta visión limitada. Al ampliar nuestra percepción, podemos descubrir un poder interno más auténtico y menos condicionado por falsas dicotomías. En definitiva, esta parte del libro invita a cuestionar hábitos mentales automáticos y a cultivar una mirada más amplia, flexible y amorosa hacia la vida. Así, el sistema binario deja de ser una cárcel mental para convertirse en una oportunidad de crecimiento y sanación. Finalmente, la autora nos recuerda que este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso de práctica constante y paciencia, donde poco a poco aprendemos a deshacernos de patrones rígidos y a vivir desde una comprensión más integradora y verdadera de nosotros mismos y del mundo. Parte 7. Nada es error, todo es aprendizaje. En esta sección, Ruth Nieves invita a cambiar radicalmente nuestra relación con los errores y fracasos. En lugar de verlos como algo negativo o que debemos evitar a toda costa, nos propone entenderlos como una parte fundamental y necesaria del proceso de crecimiento personal y autoconocimiento. Los errores no son señales de fracaso, sino oportunidades valiosas para aprender y evolucionar. El miedo a equivocarnos suele paralizarnos o hacer que evitemos tomar riesgos, lo cual limita nuestro potencial. La cultura y la educación tradicional muchas veces refuerzan la idea de que cometer errores es malo, pero Ruth nos desafía a desaprender esa creencia. Reconocer que equivocarse es humano y necesario abre la puerta a la exploración y a la innovación. Aprender a mirar el error desde esta perspectiva requiere cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. En lugar de juzgarnos duramente por las fallas, podemos cultivar una actitud amable y compasiva que nos permita seguir adelante con más sabiduría y resiliencia. Esta autocompasión es clave para no quedarnos atrapados en la culpa o la autocrítica. Ruth Nieves explica que cada error nos ofrece información importante sobre qué no funciona y nos acerca un poco más a lo que sí funciona. Es un proceso de prueba y error donde la perseverancia y la apertura mental son fundamentales. De esta manera, el aprendizaje se convierte en un camino activo y creativo. Esta visión transforma el concepto de éxito, que deja de ser un destino final para convertirse en un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes constantes. Al aceptar que nada es error absoluto, podemos celebrar cada paso, cada intento, y cada corrección como parte del progreso. Además, entender que todo es aprendizaje nos ayuda a soltar la rigidez con la que solemos aferrarnos a resultados específicos o expectativas externas. Al hacerlo, reducimos la ansiedad y el estrés, y ganamos mayor libertad para explorar nuevas opciones y caminos. Ruth también enfatiza la importancia de la mentalidad de crecimiento,
una actitud que nos impulsa a ver las dificultades como oportunidades para expandir nuestras habilidades y conocimientos. Esta mentalidad es una herramienta poderosa para superar obstáculos y fortalecer la confianza en uno mismo. El proceso de aprendizaje incluye aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas ni el control absoluto de las circunstancias. Aprender a fluir con la incertidumbre y el cambio es parte del camino hacia la madurez emocional y la autoaceptación. La autora anima a practicar la reflexión consciente para identificar las lecciones escondidas en cada experiencia, por más difícil que sea. Así, transformamos la adversidad en sabiduría y fortalecemos nuestra capacidad para afrontar futuros desafíos con mayor serenidad. Al final, la clave está en incorporar el aprendizaje continuo como una actitud de vida, donde cada paso, sea considerado éxito o error, contribuye a construir una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. Parte 8. Enamórate de ti. En esta sección, Ruth Nieves invita a cultivar el amor propio como la base fundamental para una vida plena y auténtica. Enamorarse de uno mismo no significa caer en el egoísmo o la vanidad, sino reconocer y valorar nuestra esencia, nuestras fortalezas y también nuestras vulnerabilidades con aceptación y ternura. Muchas veces, el amor propio es la gran asignatura pendiente porque estamos acostumbrados a buscar afuera la validación y el afecto que deberíamos darnos a nosotros mismos primero. La autora señala que cuando aprendemos a amarnos, nos volvemos menos dependientes de la aprobación externa y más libres para tomar decisiones alineadas con lo que realmente queremos. Ruth destaca que este amor interno no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso de cuidado, paciencia y práctica constante. Implica ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y hábitos, y trabajar para sanar las heridas emocionales que puedan haber dañado nuestra autoestima. Enamorarse de uno mismo también supone poner límites saludables en las relaciones y situaciones que no nos nutren ni respetan. Es un acto de respeto hacia nosotros mismos que fortalece nuestra seguridad y bienestar emocional. La autora invita a celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, y a reconocer el valor que tenemos simplemente por ser quienes somos, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Este reconocimiento es un acto de amor profundo que sostiene nuestra confianza interna. Ruth Nieves también aborda la importancia de la autocompasión, que es la capacidad de tratarnos con la misma bondad y comprensión que ofrecemos a un amigo querido. Esto nos ayuda a manejar mejor las dificultades y a no caer en la autocrítica destructiva. El proceso de enamorarnos de nosotros mismos implica también conectar con nuestras pasiones, talentos y deseos auténticos. Es un camino para descubrir que nos hace sentir vivos y que queremos aportar al mundo desde nuestra unicidad. La autora recalca que este amor propio no es estático ni perfecto, sino dinámico y en constante evolución. Habrá días buenos y malos, pero la clave está en sostener una actitud de cuidado y respeto constante hacia nosotros. Al cultivar este amor, cambiamos la relación con nosotros mismos y, como consecuencia, mejoran nuestras relaciones con los demás. Nos volvemos más auténticos y capaces de dar y recibir amor verdadero. Finalmente, Ruth Nieves nos anima a comprometernos con este camino de enamoramiento propio como la base para una vida más feliz, plena y con sentido, donde podemos ser nuestra mejor versión sin máscaras ni falsas expectativas. Parte 9. El poder sanador de la mente. En esta sección, Ruth Nieves profundiza en la capacidad que tiene nuestra mente para influir en nuestra salud emocional y física. Explica cómo los pensamientos y creencias no solo moldean nuestra percepción de la realidad, sino que también pueden activar procesos de sanación o enfermedad dentro de nuestro cuerpo. La mente actúa como un puente entre nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Por eso, estados mentales negativos como el estrés, la ansiedad o la tristeza prolongada pueden debilitar nuestro sistema inmunológico y afectar nuestro bienestar general. Por el contrario, una mente equilibrada y positiva puede favorecer la recuperación y el mantenimiento de la salud. Ruth Nieves destaca la importancia de identificar patrones mentales limitantes y autodestructivos que muchas veces funcionan en piloto automático. Estos patrones refuerzan creencias que nos dañan y mantienen ciclos de malestar emocional y físico. Reconocerlos es el primer paso para transformarlos. El poder sanador de la mente está en su plasticidad, es decir, en su capacidad para cambiar y adaptarse. A través de prácticas como la meditación, la visualización y el pensamiento consciente, podemos reprogramar nuestra mente para generar estados emocionales más saludables y fortalecer nuestra resiliencia. La autora también menciona que el diálogo interno positivo y el autocuidado mental son herramientas poderosas para activar procesos de sanación. Cambiar la narrativa que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias puede modificar no solo nuestra actitud sino también nuestras respuestas fisiológicas. Además, Ruth subraya que el cuerpo y la mente están profundamente conectados,
por lo que atender solo una parte no es suficiente para un bienestar integral. Cultivar una mente sana implica cuidar también de las emociones y del entorno en el que vivimos. El enfoque de esta sección es inspirar a los lectores a tomar conciencia del poder que tienen para influir en su propia salud a través del manejo consciente de sus pensamientos y emociones. Esta responsabilidad es liberadora y empoderadora. Ruth Nieves también recuerda que no se trata de negar la realidad ni de caer en un optimismo tóxico, sino de encontrar un equilibrio realista y amoroso que permita la sanación genuina desde el interior. Por último, la autora invita a practicar ejercicios y técnicas que ayuden a fortalecer este poder sanador de la mente, promoviendo así una vida más saludable, equilibrada y en armonía con nosotros mismos. Este capítulo refuerza la idea de que la mente es una aliada fundamental en el camino hacia la salud y el bienestar, y que aprender a cuidarla es una forma de amor propio esencial. Parte 10. Programación para el éxito. En esta sección, Ruth Nieves explica cómo nuestra mente puede ser programada para alcanzar el éxito, entendiendo la programación como el conjunto de creencias, hábitos y patrones mentales que influyen en nuestra conducta y resultados. Ella plantea que no basta con desear el éxito, sino que es necesario reprogramar nuestra mente para alinearla con ese objetivo. La programación mental se construye a través de pensamientos repetitivos, experiencias y mensajes que recibimos desde la infancia y a lo largo de la vida. Muchas veces, estas programaciones son inconscientes y pueden estar llenas de limitaciones que nos frenan o sabotean sin que nos demos cuenta. Ruth Nieves invita a tomar conciencia de estas programaciones y a cuestionarlas para identificar cuáles nos están impidiendo avanzar. Reconocer estos bloqueos es el primer paso para transformarlos y construir nuevos esquemas mentales que favorezcan el logro de nuestras metas. Reprogramar la mente requiere intencionalidad y práctica constante. No es un proceso inmediato, sino un camino en el que debemos reemplazar creencias negativas por otras positivas, crear hábitos que nos acerquen a lo que deseamos y mantener una actitud perseverante frente a los obstáculos. La autora señala que las palabras y pensamientos tienen un gran poder en este proceso. El lenguaje que usamos para hablar de nosotros mismos y de nuestras capacidades influye directamente en nuestra autoconfianza y motivación. Por eso, recomienda utilizar afirmaciones y mensajes que refuercen el éxito y la autoestima. Además, Ruth Nieves explica que la visualización es una herramienta poderosa para programar el éxito. Imaginar con detalle y emoción cómo queremos que sea nuestra vida ayuda a que nuestro cerebro se prepare para alcanzarlo y a mantenernos enfocados en nuestras metas. Es fundamental también rodearse de influencias positivas, tanto personas como ambientes que apoyen nuestra transformación y crecimiento. El entorno puede reforzar o debilitar las nuevas programaciones mentales, por lo que elegir bien a quién y qué dejamos entrar en nuestra vida es clave. Este capítulo recalca que la programación para el éxito no es solo cuestión de motivación superficial, sino de un trabajo profundo en la mente y el corazón para cambiar patrones arraigados y construir un camino coherente hacia nuestras aspiraciones. Finalmente, Ruth Nieves invita a confiar en el proceso y a ser pacientes con uno mismo. El éxito es un resultado que se construye día a día, y la programación mental adecuada es la base que sostiene ese camino, permitiéndonos avanzar con seguridad y determinación hacia lo que queremos. Parte 11. Las contraintenciones. En esta sección, Ruth Nieves aborda el concepto de contraintenciones, que son esos patrones mentales y emocionales que, aunque en apariencia buscan nuestro bienestar, en realidad actúan en contra de nuestros verdaderos deseos y metas. Estas contraintenciones surgen muchas veces de creencias limitantes o miedos inconscientes que nos sabotean sin que lo notemos. Las contraintenciones funcionan como mecanismos de defensa que intentan protegernos de posibles frustraciones o peligros, pero terminan bloqueando nuestro crecimiento y evolución. Por ejemplo, podemos tener la intención consciente de mejorar nuestra vida, pero una parte interna puede resistirse al cambio por miedo a lo desconocido o a salir de la zona de confort. Ruth Nieves explica que identificar estas contraintenciones es fundamental para poder liberarnos de ellas. Esto requiere introspección profunda y honestidad para reconocer cuando nuestras acciones o pensamientos están en conflicto con lo que realmente queremos. Muchas veces, estas contraintenciones se manifiestan a través de comportamientos autodestructivos o procrastinación, que parecen irracionales desde afuera pero tienen una lógica interna basada en el miedo o la inseguridad. Comprender esta lógica nos permite actuar con mayor compasión hacia nosotros mismos. El proceso de superar las contraintenciones implica aceptar y reconciliar estas partes internas que buscan protegernos, para luego reorientar su energía hacia nuestro bienestar real. No se trata de eliminar estas voces internas, sino de integrarlas de manera consciente y amorosa. Ruth Nieves sugiere herramientas como la meditación, el diálogo interno y la terapia para descubrir estas contraintenciones y trabajar en su transformación.
Estas prácticas facilitan el autoconocimiento y la sanación emocional que permiten desbloquear nuestro potencial. Además, la autora resalta que al comprender las contraintenciones podemos evitar caer en ciclos repetitivos de frustración y sabotaje, liberándonos para avanzar con mayor claridad y determinación hacia nuestros objetivos. Este capítulo invita a desarrollar una mirada amable y paciente hacia nuestras resistencias internas, entendiendo que son parte del proceso humano y que pueden ser transformadas en aliados si les damos la atención adecuada. Finalmente, Ruth Nieves enfatiza que liberarnos de las contraintenciones es un paso clave para vivir con mayor autenticidad y coherencia, alineando nuestras acciones con nuestras verdaderas intenciones y encontrando así un camino más pleno y feliz. Parte 12. Palabras poderosas. En esta sección, Ruth Nieves nos invita a descubrir el inmenso poder que tienen las palabras, no solo como medio de comunicación, sino como herramientas que pueden transformar nuestra realidad interna y externa. Las palabras moldean nuestros pensamientos, emociones y acciones, y por ende, influyen directamente en nuestra vida. Las palabras poderosas son aquellas que generan impacto positivo, elevan nuestra autoestima y fortalecen nuestra motivación. Ruth destaca la importancia de elegir con cuidado el lenguaje que usamos, especialmente en nuestro diálogo interno, porque lo que nos decimos a nosotros mismos puede fomentar la confianza o el miedo. Este capítulo explica cómo las palabras negativas o limitantes actúan como barreras que nos impiden avanzar y crecer. Por ejemplo, términos como no puedo, soy insuficiente o es imposible crean un ambiente mental que limita nuestras posibilidades y alimenta la inseguridad. Ruth Nieves propone reemplazar esas palabras por afirmaciones positivas que nos apoyen y empoderen. Frases como soy capaz, merecer el éxito o aprendo de cada experiencia ayudan a reprogramar nuestra mente y fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. Las palabras tienen también un efecto en nuestras relaciones. Usar un lenguaje respetuoso, amable y empático contribuye a mejorar la conexión con los demás y a crear un entorno más sano y armonioso. La comunicación efectiva comienza por ser consciente de cómo expresamos lo que sentimos y pensamos. Además, Ruth resalta que las palabras pueden sanar cuando se usan con intención amorosa. Expresar gratitud, perdón o afirmaciones de amor propio no solo beneficia a quien las dice, sino también a quienes las reciben. Este capítulo también invita a observar y transformar las etiquetas y juicios que solemos aplicar a nosotros mismos y a otros. Estas etiquetas muchas veces limitan la visión y la apertura hacia el cambio y la evolución. Ruth Nieves enfatiza que no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. El tono, la intención y la conciencia detrás de nuestras palabras potencian su efecto, por eso recomienda hablar desde la verdad y el amor. Finalmente, la autora anima a practicar el poder de las palabras de forma consciente cada día, integrándolas como una herramienta para el crecimiento personal y la construcción de una vida más plena, segura y feliz. Parte 13. Imprescindible. En esta sección, Ruth Nieves reflexiona sobre los elementos esenciales e imprescindibles para el desarrollo personal y el bienestar integral. Nos invita a identificar qué aspectos no pueden faltar en nuestra vida si queremos crecer y vivir con plenitud. La autora destaca la importancia de establecer una base sólida de hábitos saludables, como el autocuidado físico y emocional, la alimentación consciente y el descanso adecuado. Estos pilares sostienen nuestra energía y nos permiten enfrentar los retos cotidianos con mayor fortaleza. Además, Ruth Nieves señala que la conexión con uno mismo es un imprescindible. Dedicarnos tiempo para escucharnos, comprender nuestras emociones y atender nuestras necesidades es fundamental para construir una relación auténtica y amorosa con nosotros mismos. En este capítulo también se habla de la importancia de la honestidad y la autenticidad. Ser fieles a quienes somos, sin máscaras ni falsedades, nos libera y nos permite vivir con coherencia, lo cual es clave para una vida satisfactoria. Otro imprescindible que menciona es el aprendizaje constante. La curiosidad y la apertura para descubrir nuevas ideas, corregir errores y evolucionar son motores esenciales para no estancarnos y para construir una vida significativa. Ruth Nieves resalta también el valor de las relaciones saludables. Rodearnos de personas que nos apoyen, inspiren y respeten es vital para nuestro bienestar emocional y para mantenernos motivados en el camino del crecimiento. El capítulo incluye la importancia de la paciencia y la perseverancia. Los cambios profundos requieren tiempo y esfuerzo, y aceptar esto nos ayuda a mantener la calma y la constancia ante las dificultades. Ruth nos recuerda que también es imprescindible el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El perdón libera cargas emocionales que nos limitan y abre espacio para la sanación y el avance personal. El capítulo invita a hacer un balance personal para identificar cuáles de estos imprescindibles están presentes y cuáles requieren más atención en nuestra vida.
Esta reflexión es una guía práctica para priorizar lo que realmente importa. Finalmente, Ruth Nieves concluye que los imprescindibles no son fórmulas rígidas, sino bases flexibles que cada persona debe adaptar según su contexto y necesidades, siempre con la intención de favorecer una vida auténtica, saludable y en armonía. Parte 14. Al otro lado del miedo. En esta sección, Ruth Nieves explora cómo el miedo actúa como uno de los principales obstáculos para nuestro crecimiento personal y la realización de nuestros sueños. Explica que el miedo es una emoción natural y necesaria para la supervivencia, pero cuando se vuelve excesivo o irracional, puede paralizarnos y limitar nuestro potencial. El miedo muchas veces se alimenta de pensamientos negativos y creencias limitantes que nos hacen imaginar escenarios de fracaso o rechazo antes de siquiera intentarlo. Esta anticipación de lo peor nos bloquea y nos mantiene en zonas de confort que, aunque seguras, nos impiden avanzar. Ruth Nieves invita a reconocer y aceptar el miedo como una emoción legítima, sin juzgarnos por sentirlo. Esta aceptación es el primer paso para desactivarlo y reducir su poder sobre nuestras decisiones y acciones. El capítulo destaca la importancia de confrontar el miedo con valentía y conciencia. Enfrentarlo no significa eliminarlo completamente, sino aprender a actuar a pesar de él, con la confianza de que podemos manejar lo que venga. Ruth propone técnicas para manejar el miedo, como la respiración consciente, la visualización de resultados positivos y el diálogo interno amable. Estas herramientas ayudan a transformar la energía del miedo en motivación y claridad. También se subraya que al superar el miedo, se abre un espacio para la creatividad y la innovación, pues dejamos de estar atrapados en la necesidad de control y empezamos a explorar nuevas posibilidades con apertura y entusiasmo. El miedo suele estar ligado a la incertidumbre y a la falta de confianza en nosotros mismos. Por eso, fortalecer la autoestima y la autoconfianza es clave para minimizar su impacto y avanzar con seguridad. Ruth Nieves anima a tomar pequeños pasos progresivos que nos permitan ir expandiendo nuestra zona de confort sin que el miedo nos domine. Estos avances graduales construyen un camino sólido hacia la libertad personal. El capítulo también invita a reflexionar sobre las veces que el miedo ha frenado nuestras decisiones importantes y a replantear esas situaciones desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, la autora concluye que, al otro lado del miedo, se encuentran nuestras mejores versiones, sueños cumplidos y una vida auténtica, por lo que vale la pena enfrentar ese temor con determinación y amor propio. Parte 15. El mundo necesita personas que amen lo que hacen. En esta sección, Ruth Nieves enfatiza la importancia de que cada persona encuentre y cultive una verdadera pasión por lo que hace en la vida. Amar lo que hacemos no solo nos brinda satisfacción personal, sino que también genera un impacto positivo en nuestro entorno y en las personas con quienes nos relacionamos. El amor por el trabajo o por cualquier actividad que emprendamos se convierte en una fuente de energía y motivación que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros, incluso frente a dificultades y desafíos. Esta conexión profunda con nuestra labor hace que el esfuerzo sea más llevadero y significativo. Ruth Nieves sostiene que cuando hacemos algo con amor, la calidad y la autenticidad de nuestro trabajo se reflejan, lo que a su vez inspira y contagia a otros. Este efecto multiplicador puede transformar comunidades y generar cambios importantes. Muchas veces, sin embargo, la sociedad nos presiona para seguir caminos predefinidos o para priorizar la seguridad económica sobre la realización personal. La autora invita a cuestionar estos condicionamientos y a buscar lo que realmente nos apasiona, sin miedo al que dirán. Encontrar lo que amamos puede requerir exploración, paciencia y apertura. No siempre es un proceso inmediato, y está bien probar diferentes caminos hasta descubrir aquello que nos llena de verdad. Ruth Nieves también resalta que amar lo que hacemos no significa que todo será siempre fácil o placentero, sino que el amor nos ayuda a enfrentar las dificultades con resiliencia y a mantenernos conectados con el sentido profundo de nuestra labor. La pasión auténtica surge cuando nos alineamos con nuestros valores y talentos, lo que nos permite aportar desde nuestra esencia y sentirnos realizados y felices. Este alineamiento es clave para el bienestar integral. El capítulo subraya que el mundo necesita personas comprometidas y apasionadas porque son ellas quienes impulsan la innovación, la creatividad y el cambio social positivo. Cada aporte desde el amor contribuye a un bien común mayor. Ruth Nieves anima a no subestimar el poder transformador que tiene el amar lo que hacemos. Es un acto de amor propio y también un regalo para el mundo, que se enriquece con cada persona que sigue su pasión. Finalmente, la autora concluye que el llamado es a vivir y trabajar desde el corazón, a conectar con nuestra verdadera vocación y a dar lo mejor de nosotros, porque así construimos un mundo más humano, lleno de sentido y felicidad.